Y gracias, poderoso Rey de la Gloria, porque tú le has dado un mensaje en esta mañana, oh Dios. Ella tiene un bosquejo, tiene una preparación, ha sacado tiempo, Dios. Pero yo te pido que en esta hora tu Santo Espíritu, tu presencia, declaro que palabra rema, si está en tu infinita misericordia, en el propósito tuyo, declaro palabra rema en sus labios. Toma sus palabras y Padre, declaramos que tu fuego, tu unción está sobre ella. Iglesia, prepara tu corazón. Esté atento a la voz de Dios, porque Dios te va a hablar, yo estoy seguro. Y deja que la gloria de Dios descienda a través de esa palabra, para que el Espíritu Santo sea ministrando. Si tú amas la voz de Dios, dale un aplauso a Dios. Si tú amas la palabra de Dios, dale un fuerte aplauso. Y anoche me dieron un versículo, el cual menciona algo de lo que yo voy a hablar en esta mañana. Y ese versículo está en Cantares capítulo número 7, versículo número 1. Solamente la primera parte de ese versículo. Cantares capítulo número 7, versículo número 1 dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Porque el tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes, ya lo van allí a proyectar, lo he titulado ¿a qué huelen tus pies? ¿A qué huelen tus pies? Y este versículo que me regalan anoche dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias. Las sandalias o el calzado que usted y yo nos coloquemos, por más bonito o fino que sea, no es lo más importante para hermosear nuestros pies. Pero aquí el amado hace un elogio a su doncella y elogia esa parte del cuerpo como son los pies en una mujer. Y en esta mañana yo he titulado mi tema ¿a qué huelen tus pies? Y usted podrá decir, bueno, ¿a qué se refiere la pastora con decir que a qué huelen mis pies? Pero mire a la persona que está a su lado y con todo respeto dígale: ¿a qué huelen sus pies, hermano o hermana? O amigo o amiga. Y a través de la palabra de Dios, pido al Espíritu Santo nos dé el discernimiento y el entendimiento, para que a través de la palabra de Dios usted pueda entender el por qué he titulado de esta manera el pensamiento que les quiero compartir. Y quiero que sí vaya por favor al texto que he tomado como base para este tema. Y está en el libro de Isaías, capítulo número 52, versículo número 7. Isaías, capítulo número 52, versículo número 7. Nos dice la palabra de Dios: cuánto son hermosos nuestros pies. Isaías, capítulo número 52, versículo número 7. Isaías capítulo número 52, el versículo número 7 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, que dice a Sión: tu Dios reina. Allí la palabra de Dios dice que son hermosos los pies de ¿quién? De los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Amén. Esos pies son hermosos. Y yo no sé cuántos de los que están en esta mañana tienen pies hermosos, porque no se cansan de anunciar la salvación de Dios, de llevar la palabra de Dios donde Dios nos permite poderla publicar. Dice que son hermosos los pies, que son hermosos sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas de salvación. Y amada iglesia, en esta mañana, los pies en el cuerpo humano son dos instrumentos muy valiosos en nuestra vida, y sería bastante complicado vivir sin ellos. No imposible, porque hay personas en el mundo que han nacido sin sus partes, sin sus piernas, sin sus pies. Otros por algún motivo o circunstancia le han tenido que amputar sus piernas o sus pies. No es difícil vivir así, porque son personas que nos han desafiado a que se puede vivir sin ellos. Pero sí es bastante complicado vivir sin pies. ¿Usted se puede imaginar vivir sin sus pies? Es complicado. ¿Por qué? Porque son nuestros pies los que nos trasladan y nos llevan al lugar donde nosotros queremos ir.
son aquellos miembros del cuerpo que Dios colocó en nosotros y que no solamente nos trasladan de un lugar a otro, sino que también sostienen todo nuestro cuerpo. Pero a su vez, estos pies que Dios nos ha dado, estos dos instrumentos o partes de nuestro cuerpo, son dos miembros a los cuales muy pocas personas le dedican tiempo para cuidarlos. Y si yo en esta mañana les preguntara cuándo fue la última vez que usted se hizo un pedicure en sus pies, se cortó las uñas, metió sus pies en agua tibia, se echó una crema exfoliante, quizás muchos ni se acuerdan, ¿verdad?, cuándo lo hicieron. Pero si yo les preguntase a ustedes en esta mañana, ¿cuántos tienen un juanete en su pie? ¿Cuántos tienen un hongo en sus pies? ¿Cuántos tienen quizás el dedito gordo de su pie cuarteado o tiene un dolor? Quizás habrá más de uno que va a decir yo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque por lo general ese dolor que hay en nuestros pies va a hacer llamar nuestra atención para que nosotros nos fijemos en nuestros pies, ¿verdad? No sé si en algún momento usted ha sentido un dolor en sus pies y ese dolor hace que usted se fije en sus pies y le preste toda la atención que él se merece en ese momento. Y por lo general todo pie enfermo huele mal. ¿Qué sucede si nuestros pies se llegan a enfermar o se encuentran cansados? Simplemente o sencillamente no van a ir a ninguna parte y mucho menos nos van a facilitar la ayuda para nosotros trasladarnos hacia el lugar donde queremos ir. Y en esta mañana, mis amados hermanos, hablando espiritualmente, nuestro espíritu también debe tener pies sanos y bien olientes. Nuestro espíritu siempre debe saber hacia dónde va, siempre debe estar dispuesto y no cansado para ir por ese camino que es Cristo Jesús, que es el único que nos conduce al Padre, predicando y extendiendo el reino de los cielos en toda la tierra. Y a través de esta palabra en esta mañana quiero que veamos a qué deben oler nuestros pies para poder ir por ese camino correcto por el cual Dios quiere que usted y yo transitemos. Y como primer punto, quiero que veamos a lo que deben oler nuestros pies. Y primero, nuestros pies deben oler a posesión. Diga, mis pies deben oler a posesión. Y yo quiero que por favor vaya al libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 3. Josué, el libro de Josué, el capítulo número 1, el versículo número 3. Encontramos allí una promesa que Dios le hizo a Moisés. Pero esa promesa que Dios le hizo a Moisés, Moisés no la pudo ver cumplida en su vida. Él murió sin ver el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho. Y ahora es Josué el que ha tomado el liderazgo de conducir al pueblo de Israel por todo el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Y es en este momento cuando Josué está frente al pueblo de Israel que Dios le recuerda una promesa que mucho tiempo atrás le había dado a su siervo Moisés. Y esa lo encontramos en el versículo número 3. Allí en Josué capítulo número 1, el versículo número 3. Bueno, dice el versículo número 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Luego dice el versículo número 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esa había sido la promesa que Dios le había dado a Moisés tiempo atrás y que ahora se la estaba recordando y afirmando al nuevo líder que era Josué. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y para que nuestros pies, mis amados hermanos, puedan oler a posesión, es necesario que usted y yo tengamos fe. Usted y yo tengamos fe para tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. De pronto Dios nos ha dado grandes promesas a nosotros. Y la palabra de Dios dice que Dios le había dicho a Josué y a Moisés que todo lugar que pisara en sus pies sería de ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Pero si usted y yo no tenemos fe a esa promesa de nuestro Dios, nos va a ser difícil tomar la posesión de lo que Dios nos ha prometido. Así que para que usted y yo tomemos posesión de lo que es nuestro, de lo que pisare la planta de nuestros pies, es necesario que usted y yo tengamos fe. Y Dios le prometió a Moisés, pero el cumplimiento de esa promesa se la dio a Josué. Y yo quiero que por favor vaya al capítulo número 10, allí mismo en el libro de Josué, el capítulo número 10, versículos 22 al 24. Y vamos a ver allí cómo Josué, creyendo por fe a la promesa que Dios le había dado a Moisés y que ahora se la estaba dando a él, Josué obra en fe en esa promesa. Josué capítulo número 10, el versículo número 22. Libro de Josué capítulo número 10, versículos 22 al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Moisés llama a los varones principales del pueblo de Israel y le dice a estos hombres que saquen a 5 reyes que se habían escondido en cuevas y que por mucho tiempo habían perseguido, habían atormentado al pueblo de Israel. Y les dice que los saquen de esa cueva y que coloquen sus pies sobre sus cuellos, porque él había recibido la promesa que todo lo que pisare la planta de sus pies les sería entregado. Y él le ordena a estos varones de que coloquen sus pies sobre los cuellos de estos reyes, y estos varones obedecen a esta palabra y a este envío que había hecho su líder Josué. Y mis amados hermanos, a diario usted y yo enfrentamos dificultades. ¿Cuántos de los que están en esta mañana han enfrentado o están enfrentando dificultades? Creo que muchos, por no decir que todos. A diario usted y yo enfrentamos dificultades y enfrentamos gigantes que debemos derribar para poder poseer las promesas de las bendiciones que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Pero esas dificultades y esas pruebas gigantes que usted y yo tenemos que enfrentar, pueden ser quizás conflictos en el hogar, quizás con la esposa, con el esposo, quizás con los hijos, muchas veces con nuestras familias inconversas, quizás problemas financieros, problemas en su estudio, en su trabajo. Y son dificultades que muchas veces se convierten en grandes gigantes que usted y yo tenemos que vencer, pero que tenemos que, mis amados hermanos, vencerlo por la fe, declarando la promesa de Dios que nos ha dado de que usted y yo podemos vencerlos en el nombre de Jesús. Y ante esto, mis amados hermanos, muchos cristianos se desilusionan al no ver la respuesta de nuestro Dios. Pero ¿cuáles promesas nos ha dado el Señor a nosotros? Yo sé que el Señor le ha dado muchas promesas a su vida, como me las ha dado a mí. Y nos ha dado grandiosas promesas, mis amados hermanos. Promesa como una muy conocida de que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa que literalmente nosotros la leemos y la compartimos, ¿verdad? Pero que quizás muchos no la creen al ver la dificultad grande quizás para que su familia se convierta y venga a los caminos de nuestro Dios. Dios nos ha dado promesas como saber, hermanos, que los justos, dice la palabra de Dios, no mendigarían pan. Y quizás muchos de los que están esta mañana quizás están pasando por mucha necesidad, quizás económica, ¿verdad? Y simplemente es una promesa que la hemos leído, pero que a la hora de creerla, mis amados hermanos, dudamos de lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha hecho promesa, mis amados hermanos, como aquella que dice que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará.
Son promesas que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, pero son promesas que Dios nos ha dado, pero que usted y yo tenemos que tomar posesión de ellas en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. No solamente es leer la promesa y tomarla para nosotros, es creer a lo que Dios dice de esa promesa y lo que va a hacer en nosotros, no importando la dificultad y el gigante grande que estemos enfrentando. Que entre más grande sea el gigante, más grande es la bendición que tenemos. Amén. Solamente es que tengamos fe y le creamos a nuestro Dios. Si usted y yo no tenemos fe, mis amados hermanos, las promesas solamente van a quedar allí en promesas. Y no porque Dios no la quiera cumplir en nosotros. Demanda de nosotros fe en nuestro Dios. Y estamos, mis amados hermanos, como iglesia, llamados a poseer la bendición de Dios. Las bendiciones de Dios ya fueron dadas a la iglesia. Solamente que usted y yo nos apropiemos de esas bendiciones. Amén. Josué, luego de derrotar a estos 5 reyes, dice la palabra de Dios que llamó a estos varones, a los principales guerreros del pueblo de Israel, y le dio esta orden, ante el cual, mis amados hermanos, ellos obedecieron. Y dice la palabra de Dios, usted sigue leyendo el texto, de que estos reyes fueron heridos y fueron muertos. Y la iglesia, mis amados hermanos, usted y yo somos llamados a ponerle el pie a todo gigante, porque todo gigante ya está derrotado. Yo no sé si usted lo cree, pero todo gigante ya ha sido derrotado en el nombre de Jesús. Y somos llamados a colocar nuestro pie a todo gigante, porque ya está derrotado. Y no sé cuál sea el gigante que usted tenga frente a usted. ¿Cuál es ese gigante que usted está enfrentando? Gigante de la escasez, gigante de la enfermedad, de la duda, de conflictos en el hogar, de la pereza, de la mediocridad, gigante de la crítica, de la murmuración, del conformismo. No sé cuál sea su gigante, pero la palabra de Dios dice que esos gigantes no tienen poder sobre mi vida. Amén. Porque ya han sido vencidos. Si usted permite que esos gigantes se levanten, te van a aplastar, pero esos gigantes ya han sido derrotados. Y alguien decía, aunque el enemigo ruge como león, recordemos que es un león sin dientes. Solamente nos quiere asustar, pero poderoso es nuestro Dios que va delante de nosotros. Amén. Lo primero que deben oler nuestros pies, amada iglesia, es a posesión. Nuestros pies deben de poseer lo que Dios nos ha prometido. Pero segundo, mis amados hermanos, nuestros pies deben oler a avanzada. Y yo quiero que por favor vaya al primer libro de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo número 2, 21 al 24. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 21 al 24. Pero para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para esto fuimos llamados, dice la palabra de Dios. Fuimos llamados para que sigamos las pisadas de aquel que padeció por nosotros. Y Cristo, dice la palabra de Dios, nos dio ejemplo en esto. Si alguien tuvo que enfrentar gigantes grandes, mis amados hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y vino a enfrentar gigantes, pero tenía en su mente y en su corazón las promesas que el Padre le había dado en los cielos, allí en la gloria, de lo que Él iba a hacer en la tierra y lo que iba a lograr. Y ante esos gigantes Jesús había podido desfallecer,
Pero la palabra dice que Él venció. Él venció todos esos gigantes y nos dio ejemplo a nosotros para que nosotros también podamos seguir sus pisadas y su ejemplo. Y para que nuestros pies, mis amados hermanos, puedan oler a avanzada, usted y yo necesitamos dejar la queja. Diga que está a su lado, deja la queja. Porque muchos cristianos no crecen productivamente en la obra y se estancan en sus vidas, en sus ministerios, porque a toda hora y a todo momento se viven quejando. Y yo no sé si usted conoce a una persona que se queje, pero mira el que está a su lado. Muchos cristianos viven quejándose. Se quejan por los que sirven en la obra de Dios, se quejan por los que se van, por los que entran, se quejan por los que no sirven, por los que sí sirven, se quejan de los líderes, se quejan aún de los pastores. Y cada vez tienen algo más que hablar, y lo único que logran, mis amados hermanos, con la queja es estancar su crecimiento espiritual y para muchos su desarrollo ministerial. Y en nuestra boca, hermanos, en la boca de muchos no hay una alabanza a nuestro Dios, sino que hay es una quejabanza. Y saben, mis amados hermanos, la queja va a impedir que tú y yo avancemos y va a impedir que tú y yo terminemos en un estancamiento espiritual. Cuando usted y yo nos quejamos por todo, mis amados hermanos, eso va a impedir que tú y yo avancemos, porque somos llamados a avanzar, mis amados hermanos. Somos llamados a crecer, y es el deseo de muchos. Hay muchas peticiones de oración por las iglesias, de los hermanos de las iglesias, donde piden siempre oración por su crecimiento espiritual. Oren por mí por crecimiento espiritual. Y si hay algo que detenga nuestro crecimiento espiritual, es la queja. Si hay algo que detiene, mis amados hermanos, el desarrollo ministerial, es la queja. La queja nos estanca, porque todo aquel que se vive quejando va a perder la capacidad de autoevaluarse y de aceptar sus propios errores. Y sencillamente, mis amados hermanos, el que no se evalúa no crece. Cuando tú y yo nos quejamos, eso va a impedir que tú y yo podamos autoevaluarnos y de poder ver nuestros errores para poder nosotros corregirlos y seguir en el avance que Dios quiere ver en nosotros. Hay una palabra que Jesús dijo en Mateo capítulo número 7 y versículo número 3, que yo sé que usted muchas veces la ha leído. En Mateo capítulo número 7 versículo número 3, mire lo que Jesús tuvo que decirle a sus discípulos. Mateo capítulo número 7, el versículo número 3, Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque para eso nosotros somos expertos. Nos queda tan fácil ver la paja en el ojo de nuestro hermano, pero qué difícil, dice Jesús, es que nos veamos la tremenda viga que hay en nuestro ojo. Y la queja, mis amados hermanos, la queja nos lleva no solamente al estancamiento espiritual de nuestra vida. La queja no solamente nos va a impedir que tú y yo avancemos. La queja va a llevar también a la crítica, va a llevar también a la murmuración. Y estos son pecados que estancan y impiden la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Algo que estanca, impide la bendición de Dios sobre nuestras vidas, mis amados hermanos, es cuando tú y yo no podemos avanzar. Y no avanzamos, ¿por qué? Porque muchas veces la queja ha tomado el lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y no sé cuántos de los que están en esta mañana desean no solamente tomar posesión, sino que puedan avanzar. Y yo creo que ese es el deseo del corazón de nuestro Dios, que usted y yo tomemos posesión de las promesas que Él nos ha dado y que nos vea como iglesia y como pueblo marchando siempre hacia adelante, amén. Pero tercero, mis amados hermanos, nuestros pies no solamente deben de oler a posesión y avanzada, sino que deben oler a equilibrio. Y quiero que por favor vaya al Salmo capítulo número 66, versículos 8 al 12.
8 y versículo 9. Salmos capítulo número 66, versículo número 8 y versículo número 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos 66, versículo número 8 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios. ¿A qué somos llamados, amada iglesia? No a quejarnos, sino a qué? A bendecir a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Versículo 9: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Y según el diccionario, equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. En otras palabras, o más sencillo, equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. Eso es equilibrio, que usted y yo nos podamos sostener sin dejarnos caer. Y para que nuestros pies vuelan a equilibrio, mis amados hermanos, es necesario tener un fundamento en la palabra de Dios. Si usted y yo queremos tener vidas equilibradas, mis amados hermanos, donde podamos sostenernos sin caernos, sin importar lo que pase, usted y yo tenemos que tener un fundamento en la palabra de Dios. Pero para tener ese fundamento en la palabra de Dios, mis amados hermanos, necesitamos obrar conforme a la palabra para que nuestros caminos siempre sean rectos y justos. Esta es la manera para que usted y yo podamos caminar equilibradamente y nada nos va a mover de la fe en nuestro Dios. El pueblo de Dios, mis amados hermanos, usted y yo como iglesia debemos de ejercer equilibrio. Y ese equilibrio debemos de ejercerlo en todos los aspectos de nuestra vida, aún en el trato los unos con los otros, ejercer equilibrio aún en el dar, equilibrio en el recibir, equilibrio en el trabajar en la obra de nuestro Dios. No solamente podemos dar y nunca recibir. Tampoco se puede solamente dar y nunca recibir, porque nos vamos a acercar como personas, como hombres y mujeres de Dios en nuestro espíritu. Pero si meditamos en la palabra, mis amados hermanos, en todo tiempo, la palabra dice que nuestros caminos van a ser rectos. Y al llegar a esa fuerza contraria que nos quiere desequilibrar, la fuerza del Espíritu Santo nos va a dar siempre ese valor para mantenernos firmes. Una vida equilibrada, pero fundamentada en la palabra de nuestro Dios. Que seamos tan equilibrados, mis amados hermanos, en toda nuestra manera de vivir, que nada nos mueva en la fe que tenemos en nuestro Dios, sino que podamos permanecer firmes. Y cuarto, nuestros pies deben oler a autoridad. Y quiero que por favor vaya al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, el capítulo número 2, versículos 1 al 3. Libro de Ezequiel, capítulo número 2, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo número 2, versículos número 1 al versículo número 3. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu de mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: hombre, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ezequiel significa Dios fortalece. Y este hombre, Ezequiel, era de la familia sacerdotal y se había estado preparando desde niño, mis amados hermanos, para servir en el templo. Pero cuando Ezequiel tenía la edad de 25 años, fue llevado cautivo por Babilonia. Y estando allí en la cautividad, cuando el hombre le había robado toda la posibilidad y la oportunidad de ejercer su autoridad en el sacerdocio, este hombre, cuando se encontraba prisionero por Babilonia, Dios le hace un llamado profético. Y específicamente dice la palabra de Dios que le dice que se coloque sobre sus pies.
y el Espíritu quien lo afirmó sobre sus pies para poder oír lo que la voz le hablaba. La voz que él recibió, mis amados hermanos, era que allí, en su momento crítico y caótico que él estaba viviendo como prisionero en Babilonia, era que se colocara sobre sus pies. Y cuando él se colocó sobre sus pies, dice la palabra de Dios, él pudo oír la voz que le hablaba y que le daba esa orden. Para que usted y yo, mis amados hermanos, para que nuestros pies puedan oler autoridad, es necesario que usted y yo podamos poseer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no de cualquier manera, sino de una manera viviente y sonante, para que Dios se glorifique a diario a través de nosotros. Hay un texto bíblico que lo encontramos en Marcos capítulo número 16, versículos 17 y 18, que dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos autoridad. Yo quiero que por favor usted lo ubique por un momento. Marcos capítulo número 16, versículo 17 y versículo número 18. Un texto que utilizamos mucho en guerra espiritual. Marcos capítulo número 16, versículo 17 al versículo número 18. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo número 16, versículo 17 y versículo número 18. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire lo que dice el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si algo necesitamos, mi amada iglesia, para que usted y yo podamos poseer la autoridad que Dios nos ha dado, es que usted y yo podamos poseer la presencia de Dios en nuestras vidas. Quien posea la presencia de Dios en su vida, mis amados hermanos, va a poder hacer lo que dijo Jesús aquí en Marcos capítulo número 16. Dice el versículo número 17 que estas señales seguirán a los que creen. Y usted y yo somos llamados, mis amados hermanos, para que podamos ejercer autoridad. Que si usted y yo colocamos nuestras manos sobre los enfermos sean sanos. Que si usted y yo le hablamos al enemigo que tiene que huir, él va a tener que huir, porque tenemos esa autoridad y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da autoridad para poderlo hacer. Quien posee la presencia del Espíritu Santo tiene la autoridad, mis amados hermanos, de echar fuera demonios. Quien posee la presencia del Espíritu Santo en su vida, mis amados hermanos, tiene la oportunidad no de correr tras los milagros y las señales, porque dice la palabra de Dios que esas señales nos seguirán a nosotros. Quien posea la presencia del Espíritu Santo, mis amados hermanos, podrá ejercer esa autoridad de no tenerle temor al enemigo, sino que antes podamos enfrentar al enemigo, porque tenemos la autoridad de parte de nuestro Dios. Ezequiel llevaba 25 años, mis amados hermanos, preparándose para servir en el templo, rodeado de una familia sacerdotal con buenos ejemplos que buscaban a Dios en todo tiempo, pero eso no fue suficiente para él. Dios vio necesario que Ezequiel, en el momento más turbulento de su vida, se colocara sobre sus pies. En el momento más difícil de su vida, Dios vio necesario que este hombre se colocara sobre sus pies. En el momento más difícil que usted y yo estemos viviendo, mis amados hermanos, es necesario que usted y yo nos coloquemos sobre nuestros pies. Dios nos dice, mis amados hermanos, coloquémonos sobre nuestros pies y escuchemos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Que si solamente creemos, mis amados hermanos, y mantenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, usted y yo podemos ejercer esa autoridad que nos ha sido delegada como hijos de nuestro Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida, tendemos, mis amados hermanos, a desfallecer. Tendemos a perder el equilibrio, de perder, mis amados hermanos, la fe en nuestro Dios. Pero somos llamados a que ejerzamos autoridad
de parte de nuestro Dios. Pero para poder ejercer esa autoridad, nuestros pies deben estar afirmados por el Espíritu Santo. Y Él nos afirma, y en su nombre, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, usted y yo podemos detener la enfermedad. En su nombre, mis amados hermanos, usted y yo podemos anular todo pecado. En su nombre, mis amados hermanos, el enemigo tiene que huir. Si tenemos la autoridad y la presencia de Dios viva en nuestra vida. Y ese es un privilegio que gozan aquellos que tienen una viva relación con el Espíritu Santo. Ese privilegio de autoridad que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, la puede ejercer no cualquier persona, solamente aquellos que tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y no sé cuántos en esta mañana tienen la presencia de Dios en sus vidas. Si usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted tiene autoridad, mis amados hermanos. Autoridad para vencer al enemigo. Autoridad para declarar que el enemigo está bajo sus pies. Amén. Tiene autoridad. Está en sus manos si usted ejerce esa autoridad que Dios le ha dado. Hay muchos cristianos victoriosos, pero hay muchos cristianos derrotados. Y no es porque Dios tenga privilegios con algunos. Solamente son aquellos que toman la autoridad que Dios les ha dado, que disfrutan y gozan ese privilegio que tiene y lo ejercen. La autoridad que Dios nos ha dado y la presencia que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quinto, mis amados hermanos, no solamente hemos de tener nuestros pies de oler a posesión, no solamente nuestros pies de oler a avanzada, a equilibrio, a autoridad, sino a prosperidad. Tercera carta de Juan, capítulo número 1. Tercera de Juan, versículo número 1 y versículo número 4. Tercera carta a Juan, la encuentra allí antes del libro del Apocalipsis. Tercera carta a Juan, versículo número 1, versículo número 4. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y este hombre, mire lo que le dice allí a Gallo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Y cuántos en esta mañana quieren ser prosperados? Amén, ahí decimos todos amén. Todos deseamos la prosperidad. Y dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese era el deseo expresado por este hombre al amado Gallo, que fuera prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma. Y mis amados hermanos, para que nuestros pies huelan a prosperidad, es necesario que tengamos tiempo de intimidad con nuestro Dios. Porque el versículo dice que Él deseaba que tú fueras prosperado en todas las cosas, así como prosperaba su alma. Si queremos ser prosperados en todas las cosas, primeramente tiene que prosperar nuestra alma. Y para que mi alma prospere, mis amados hermanos, necesitamos tiempos de intimidad con nuestro Dios. Y esos tiempos de intimidad con nuestro Dios los vamos a tener a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos ser prosperados en todas las cosas. Necesitamos primeramente que prospere nuestra alma. Si tu alma prospera, todo lo demás va a ser añadido. La prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero eso nos demanda, mis amados hermanos, tiempo de intimidad con nuestro Dios. Y para yo adquirir esa intimidad con nuestro Dios, esa búsqueda de la presencia de Dios, de mantener viva el fuego del Espíritu Santo en mi vida, yo tengo que dedicar tiempo a la palabra de Dios, tiempo a la oración. Y la gente, mis amados hermanos, la mayoría de cristianos, de las personas, tienen un concepto errado de prosperidad. Porque cuando nos hablan de prosperidad siempre pensamos en lo material. Siempre estamos pensando en el signo pesos o en lo material. Y eso no es correcto.
Uno podrá tener quizás mucho dinero, y gloria a Dios si Dios nos da mucho dinero. Y ese dinero, mis amados hermanos, por mucho que sea, en algún momento de nuestra vida se va a gastar y simplemente va a pasar. Pero la bendición, mis amados hermanos, más si la bendición se vuelve constante y productiva en nuestra vida, el conservar ese dinero que posiblemente Dios nos lo da en algún momento, de disfrutarlo y a su vez multiplicarlo, eso va a ser prosperidad cuando simplemente prospere primeramente nuestra alma. Si tu alma prospera, tengas o no tengas dinero, tengas o no tengas cosas materiales, vas a ser prosperado en todas las cosas. Dios se va a encargar de prosperarnos en todas las cosas, siempre y cuando primeramente prospere nuestra alma. Si existe una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, si existe una comunión con nuestro Dios, mis amados hermanos, Él nos va a revelar en el secreto y nos va a enseñar cómo producir y cómo multiplicar, ser hombres y mujeres prósperos y bendecidos. En los tiempos de intimidad con nuestro Dios, Dios se va a encargar de hablar a nuestro corazón. En los tiempos de intimidad con nuestro Dios, Dios va a hablar a nuestro corazón. Allí en los secretos de la intimidad con nuestro Dios, Dios se va a encargar de hablarnos, mis amados hermanos, de hablarnos aquellas cosas que Él espera de nosotros y de cómo podemos ser bendecidos por parte de nuestro Dios. Hay una historia muy hermosa que sé que muchos la hemos leído en el libro de Génesis, y es la historia de José. La palabra de Dios dice que todo lo que José hacía era prosperado, que José todo lo que hacía era prosperado. Su caminar siempre era en victoria, y simplemente, mis amados, José era prosperado y caminaba en victoria, simplemente dice la palabra de Dios, porque Dios estaba con José. ¿Y por qué Dios estaba con José, mis amados hermanos? Porque José aprendió a vivir una vida íntima de relación con nuestro Dios. Cuando tú y yo aprendemos a vivir una vida íntima de relación con nuestro Dios, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, mis amados hermanos, no faltará la bendición de nuestro Dios. Amén. Si escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos va a revelar. Y si aplicamos aquellas cosas que Dios nos revela a través de su palabra, simplemente Dios se va a encargar de bendecirnos y de suplir todo lo que usted y yo necesitamos. En Josué capítulo número 1, el versículo número 8, allí hay una promesa muy grande de parte de nuestro Dios. Y dice Josué capítulo número 1, el versículo número 8, que nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de nuestro Dios, sino que en esta palabra de Dios usted y yo debemos de meditar día y noche, para guardar esta palabra y para hacer conforme a lo que está escrito en ella. Y que cuando usted y yo hacemos lo que está escrito en esta palabra de Dios, dice la palabra que Él va a hacer prosperar nuestro camino y que todo nos va a salir bien. ¿Y cuántos quieren que todas las cosas les salgan bien? Todos, ¿verdad? Queremos que todo nos salga bien. Y si queremos que todo nos salga bien y que seamos prosperados, que seamos bendecidos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente guardar esta palabra. Y que lo que Dios nos habla a través de ella la podamos aplicar a nuestra vida, podamos guardarla. Y dice que Dios se encargará de prosperar todo nuestro camino y todo nos saldrá bien. Luego el versículo número 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos, mis amados hermanos, y seamos hombres y mujeres valientes, de no temer ni desmayar, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es la promesa, mis amados hermanos, que Dios nos dio. Esto es, mis amados hermanos, lo que usted y yo hemos de procurar en nuestras vidas, de tomar posesión de lo que Él nos ha dado, de poder avanzar, de tomar la autoridad que Dios nos ha delegado, de poder estar equilibrados en la palabra de Dios y ser prósperos y bendecidos como pueblo de Dios. No solamente como usted y yo lo deseamos, como Dios desea vernos en bendición y en prosperidad. Pero ¿qué hacer, mis amados hermanos? Porque he titulado este tema ¿a qué huelen tus pies? ¿Qué hacer, mis amados hermanos, para que nuestros pies no tomen mal olor?
Lo primero que debemos hacer, mis amados hermanos, es que debemos aprender a reconocer cuándo debemos de descalzar nuestros pies. Y quiero que por favor vaya al libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo número 6. Estoy hablando en un término espiritual sobre nuestros pies. Lo primero que debemos aprender es a reconocer cuándo debemos descalzar nuestros pies. Y Éxodo capítulo número 3, versículo número 1 al versículo número 6. Mire lo que nos dice acerca de la vida de este hombre llamado Moisés. Éxodo capítulo número 3, versículo número 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés se había apartado de Egipto y pasó de ser el hijo del faraón y el futuro faraón a ser sencillamente un pastor de ovejas. Y espiritualmente este hombre, mis amados hermanos, Moisés dejó una posición de orgullo y tomó una posición de humildad, porque para Moisés iba a ser un gran orgullo ser el próximo faraón de Egipto. Pero dejó esa posición de orgullo y tomó una posición de humildad. Por eso Dios no le habló al futuro faraón, sino que le vino a hablar al pastor de ovejas, que en este momento Moisés estaba ejerciendo en su vida. Por ese motivo Moisés pudo reconocer que en la zarza estaba hablando Dios mismo, y por eso él pudo seguir sus instrucciones. Cuando él se acercó a la zarza, Dios le dijo: quítate las sandalias, quita el calzado de tus pies. Y Moisés fue humilde al obedecer la voz que salía de la zarza. Y pongámonos por un momento, mis amados hermanos, en los pies de Moisés. Por un instante en la vida de Moisés, nos dice la palabra de Dios que este hombre huye y llega a un lugar de los madianitas. Y allí dice la palabra de Dios que Moisés se casa con una madianita. Y Moisés, como todos sabemos a través de las Sagradas Escrituras, él venía de traer costumbres egipcias y prácticas que había allí conocido en el pueblo de Egipto. Y cuando Moisés estaba allí, mis amados hermanos, frente a esta zarza, él escucha la voz de Dios y es sensible a lo que esta voz le demanda, de quitar su calzado sobre sus pies. Y podríamos decir que Moisés quizás no tenía ninguna identidad de creencias con respecto al verdadero Dios, pero de repente se le aparece Dios en esta zarza y le habla, y muy seguramente, como se nos apareció en el momento de nuestras vidas a usted y a mí, cuando nos compartieron el evangelio y nos hablaron de Cristo. Y por esa humildad Moisés pudo discernir y escuchar que era la voz de Dios quien le hablaba en ese momento. Y algo que usted y yo necesitamos, mis amados hermanos, es que usted y yo podamos discernir cuando nos está hablando nuestro Dios. Porque muchas veces Dios habla en nuestras vidas,
Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un pastor, nos habla a través de un líder. Muchas veces Dios nos habla a través del esposo, muchas veces Dios nos puede hablar a través de la esposa, a través de los hijos. Pero nos falta el discernimiento para poder entender, de poder reconocer la voz de nuestro Dios, y reconociendo la voz de nuestro Dios podamos obrar de acuerdo a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Moisés pudo reconocer la voz de Dios, y como reconoció la voz de Dios, le fue fácil obedecer a la voz de Dios. Cuando usted y yo no reconocemos la voz de Dios, a usted y yo nos va a quedar difícil obedecer. Necesitamos reconocer, mis amados, la voz de Dios. Que cuando reconozcamos, cuando Dios nos está hablando en nuestro corazón, podamos tener la sencillez y la humildad de obedecer a nuestro Dios, de poder obedecer al Señor. No solamente necesitamos reconocer cuándo debemos de descalzarnos, mis amados hermanos, cuándo debemos dejar el orgullo quizás que hay en nuestras vidas y tomar la actitud de siervos, de hombres y mujeres humildes, y reconocer que Dios me está hablando y Dios necesita que yo le obedezca a su voz, sino que también necesitamos saber aprender cuándo debemos de lavar nuestros pies. Y quiero que por favor vaya al libro de Éxodo, capítulo número 30. En el libro de Éxodo, capítulo número 30, encontramos allí una costumbre de los sacerdotes de aquel entonces. Éxodo capítulo número 30, versículo número 19 al versículo número 21. En Éxodo capítulo número 30, el versículo número 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Era una costumbre de los sacerdotes de aquel entonces, cuando iban a buscar la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo, que ellos debían de lavarse las manos, debían de lavarse los pies. Si se entraba al tabernáculo, a la presencia de Dios, sin haberse lavado, la consecuencia era la muerte. Era la costumbre de aquel entonces de los sacerdotes de lavarse en sus pies. Y hay un texto en el libro de Juan, capítulo número 13. En Juan capítulo número 13, Jesús lavó los pies a sus discípulos en una ocasión. Y cuando él estaba lavando los pies a sus discípulos, mire lo que sucedió. Juan capítulo número 13, el versículo número 5 al versículo número 8. Juan capítulo número 13, el versículo número 5 al versículo número 8 dice que luego que puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El versículo número 8, mis amados hermanos, nos revela el significado espiritual de este pasaje. Pero yo quiero que nos detengamos a analizar dos palabras específicas que encontramos aquí en este pasaje. El que está lavado no necesita lavarse los pies, le dice Jesús a Pedro. El que está lavado no necesitaba lavarse. Y la palabra lavarse significa bañar o lavarse. La palabra lavarse significa bañar. Y lavado significa lavamiento de regeneración. Para que podamos entender este texto, ubique por favor Tito capítulo número 3, versículo número 4 y 5. Y comprenderemos más bien las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo que no, el que está lavado no necesita lavarse los pies. En Tito capítulo número 3,
Tito capítulo número 3, versículo número 4 y versículo número 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo número 3, el versículo 4 y el versículo número 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted y yo, mis amados hermanos, hemos sido lavados. Usted y yo hemos sido regenerados por la sangre de Cristo. Y Jesús dijo unas palabras que demandan de nosotros. Y Jesús dijo, yo soy santo, sed vosotros santos. Nos hace un llamado a vivir en la santidad, no solamente los días domingos, no solamente los días que tenemos que venir a un servicio a este lugar. Dios nos demanda una santidad en todo tiempo y en todo lugar. Y para que nuestra vida, que ha sido regenerada, que ha sido lavada por la sangre de Cristo, debe permanecer, mis amados hermanos, lista en todo tiempo para entrar en la presencia de nuestro Dios. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso cuando Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos, Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado no necesita lavarse. La sangre de Cristo ya había lavado la vida de Pedro, mis amados hermanos. Había regenerado la vida de Pedro como lo ha hecho con nosotros. Por eso no era necesario que fuera lavado todo su cuerpo, sino solamente los pies. Y simplemente era por una costumbre de aquel entonces, por el polvo que ellos recogían en sus pies. Pero ya Pedro había sido lavado con la sangre de Cristo. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Hemos sido regenerados por la sangre de nuestro Dios. Amén. Hemos sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo. Y para terminar, mis amados hermanos, debemos transformar nuestros pies. Segunda de Samuel capítulo número 22. Segunda de Samuel, el capítulo número 22, el versículo número 33 y 34. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo número 22, versículos 33 dice: Dios es el que me ciñe de fuerzas y quien despeja mi camino. Pero mira lo que dice el versículo 34. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Dios es el que me ciñe de fuerzas, es el que despeja mi camino. Él es el que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Para que podamos entender este pasaje, mis amados hermanos, conozcamos primeramente acerca de las ciervas o de este animal a que se refiere este pasaje bíblico. La cierva, mis amados hermanos, al que se refiere este pasaje bíblico y que nos compara que nuestros pies deben estar sobre las alturas como las ciervas. La cierva es la hembra del ciervo. Y las características de este animal, mis amados hermanos, es que no posee cuernos. Nunca está a la defensiva y espera siempre que el ciervo o el macho la defienda y la proteja. Este animal es tímido, siempre cautelosa, y ante la mayor expectativa de peligro, esta sale a correr y no le da cabida al enemigo para ser presa fácil. Este animal, la cierva, es cariñosa,
y maternal, y nunca deja a sus hijos a la deriva, sino que los resguarda y los protege. Y la comparación básica es porque sus pies, o sea sus patas, son especialmente diseñadas por Dios para no resbalar en la roca y pisar siempre con firmeza. Esas son las características de este animal, de la cierva. Y así como los pies de la cierva, mis amados hermanos, así como los pies de la cierva han sido diseñados, de la misma manera nuestros pies deben estar con tal firmeza para que nunca caigamos, para que siempre estemos equilibrados, para que siempre estemos en pie y todos nuestros caminos sean prosperados, para que ante el más mínimo riesgo de ataque del enemigo, usted y yo podamos huir del pecado sin temor a resbalar, porque Él nos ha afirmado. Por eso este pasaje dice, mis amados hermanos, que Dios, quien nos ciñe de poder y nos da la fuerza, Él es el que hace estar nuestros pies como de cierva sobre las alturas. Yo le invito para que allí sentadito donde usted se encuentre, usted cierre sus ojos. Unos pies bien olientes, mis amados hermanos, nos van a llevar donde quiera nuestra cabeza y nuestro cuerpo vayan. Si los pies de nuestro espíritu, mis amados hermanos, están sanos, no los pies físicos, aunque deberían de estar sanos también, pero si los pies de nuestro espíritu están sanos, van a ir siempre por el camino de la victoria, llevando la palabra a todos los pueblos, a las naciones, ocupándonos del reino y su justicia, mientras Dios se ocupa de nuestras cosas. Y yo quiero, amada iglesia, que en esta mañana usted y yo recordemos que para que usted y yo poseamos la bendición de nuestro Dios, usted y yo debemos de tomar posesión. Y para tomar posesión de lo que Dios nos ha dado, recordemos que es necesario que usted y yo tengamos fe, que creamos a las promesas de nuestro Dios, no importando cuántas dificultades y gigantes se levanten para opacar y debilitar nuestra fe. Quiero, mi amada iglesia, que en esta mañana recordemos que usted y yo somos llamados a avanzar y no a estar en una vida de estancamiento. Que podamos en esta mañana discernir a través del Espíritu Santo y reconocer que si hemos fallado, le pidamos perdón a nuestro Dios. Si hemos impedido nuestro avanzar por nuestra queja, en lugar de darle alabanzas a nuestro Dios. El estancamiento en nuestras vidas, en el crecimiento espiritual y en el desarrollo de muchos ha sido por la queja. Que podamos decirle: Señor, perdónanos. Perdóname, oh Dios, por las maneras en que me he quejado y he impedido, Dios, que yo pueda avanzar, que yo pueda crecer espiritualmente, que yo pueda ejercer, oh Dios, el ministerio que tú has puesto en mis manos. Quiero que en esta mañana, amada iglesia, recordemos que usted y yo somos llamados a vivir una vida equilibrada. Y que para esto usted y yo debemos estar fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Y que para vivir equilibradamente, usted y yo necesitamos tener un tiempo de intimidad con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. No sé qué tanto es tu tiempo de oración. No sé qué tanto es tu tiempo de meditación en la palabra.
que tanto la lees, que tanto la escudriñas, que tanto la meditas en tu vida. Necesitamos meditar en la palabra de Dios para que podamos afianzar nuestra vida en Él y no permitir que nada ni nadie nos mueva de la fe que hemos tenido en nuestro Dios. Quiero, amada iglesia, que en esta mañana usted y yo recordemos que usted y yo somos llamados a ejercer autoridad y que para ello debemos de tener una viva presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no sé cómo está su relación con el Espíritu Santo. No sé cómo está tu comunión con Él. No sé si eres guiado por el Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos tener una vida controlada por el Espíritu, siendo sensibles a su presencia y a lo que Él nos quiere, a lo que Él quiere que usted y yo hagamos, a lo que usted quiere que usted y yo obedezcamos, a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Quiero, amada iglesia, que en esta mañana recordemos que usted y yo somos llamados a ser prósperos. Es el deseo de Dios a que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. El deseo de Dios es que prosperes en todas las cosas, pero esto demanda tiempo de intimidad con nuestro Dios, porque son esos tiempos de intimidad con nuestro Dios los que van a hacer prosperar nuestra alma. Esos tiempos de oración, tiempos de meditación en su palabra van a hacer prosperar nuestra alma. Y cuando nuestra alma prospera, dice la palabra de Dios, que seremos prosperados en todos nuestros caminos y todo nos saldrá bien. La intimidad con Dios hace prosperar nuestra alma. Y cuando mi alma prospera, automáticamente somos prosperados en todas las cosas. La prosperidad está ligada a la prosperidad del alma. Estamos dispuestos, amada iglesia, en esta mañana a ser sensibles para escuchar la voz de Dios, para reconocer su presencia, para obedecer su palabra a lo que Él nos demande. Estamos dispuestos a vivir una vida de santidad, de integridad y estar preparados en todo tiempo para entrar en su presencia. Recuerda que nuestros pies deben estar firmes para que nunca caigamos, para que siempre estemos en una vida de equilibrio, para que siempre estemos en pie y todos nuestros caminos sean prosperados. Yo le invito para que usted se coloque sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies. Y si usted cree lo que la palabra de Dios dice, a las promesas que Dios le ha dado, de que usted tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para declarar que el enemigo está bajo sus pies, que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre su vida, sobre su familia, que ha sido vencido en el nombre de Jesús. Yo le invito para que usted allí sobre sus pies, usted declare que el enemigo está derrotado, que está vencido. Que aunque sea grande la dificultad que usted esté viviendo, que aunque sea grande el gigante que tiene ante usted, usted puede decirle al enemigo: tengo la autoridad de Dios, la autoridad que Dios me ha delegado para declarar que estás vencido, que no tienes poder ni autoridad, que estás bajo mis pies en el nombre de Jesús, de echar fuera todo espíritu de enfermedad, de echar fuera todo espíritu de mediocridad de su vida, de su familia, para echar fuera todo espíritu inmundo que ha venido quizás a su vida a atormentarle. Si usted cree a la palabra de Dios, si usted tiene fe a lo que Dios ha prometido que va a hacer en su vida, yo le invito para que en esta mañana usted tome la posesión que Dios le ha dado, usted tome la autoridad que le ha sido delegado como el hijo y como una hija de Dios, y pueda decir: Señor, gracias, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás en mi vida. Gracias porque tengo la autoridad de Dios. Hoy declaramos, oh Dios, que somos tus hijos, Padre amado.
Declaramos, Padre amado, que el enemigo ha sido vencido, Padre. Que todos los espíritus inmundos y demonios, Padre, tú los recibiste públicamente allí en la cruz del Calvario, Señor. Declaramos, Padre, que la victoria es nuestra, Señor amado. Declaramos, Padre, lo que dice tu palabra, Señor, que nuestro avanzar, Padre, serán bendición, serán victoria, Padre. Que no faltará, oh Dios, tu bendición sobre nuestras vidas. Que no faltará tu bendición sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares, Padre amado. Permítenos en esta mañana, oh Dios, ser sensibles a tu voz. Permítenos ser sensibles a tu voz, Padre. Permítenos tener la humildad de nuestro corazón, Padre, de reconocer cuando tú nos hablas y que podamos obedecer tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu presencia está aquí en este lugar. Aquí estamos, oh Dios, para ofrecerte todo lo que somos. Aquí estamos, oh Dios, como un sacrificio para ti. Toma nuestra vida en tus manos, Señor. Hoy te la entregamos a ti, Padre amado. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios digno de toda la adoración, Padre. Toma nuestra vida en tus manos, Señor. Queremos ser una ofrenda de amor para ti, Señor amado. Queremos, oh Dios, que nuestra vida, Señor amado, esté en tus manos, oh Dios. Padre, gracias por esta iglesia, Señor. Yo bendigo esta iglesia en esta mañana, Padre. Cada hombre y cada mujer, oh Dios, que está en este lugar, Padre. Te invito, Padre amado, para que tú tomes, oh Dios, el lugar en nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes como iglesia, Padre, a tomar la autoridad que tú nos has delegado, Señor amado. Que seamos el pueblo bendecido de Dios. Que seamos el pueblo victorioso de nuestro Dios. Sabiendo que tú vas delante de nosotros, Padre. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Yo declaro que esta iglesia se levanta ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta iglesia avanza en el